Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Hoy tengo un tema que creo que les va a encantar, un tema que nos va a llevar a un viaje lleno de misterio, romance y un poquito de peligro. Vamos a sumergirnos en la historia de Ande, una mujer que huye, que escapa, que deja atrás un pasado oscuro y se enfrenta a un futuro incierto. Y no solo eso, sino que también vamos a hablar de Kerem, un hombre que de alguna manera está conectado con ese pasado, un hombre que podría ser la clave para su salvación, o su peor pesadilla. Prepárense para una historia intensa, llena de emociones y giros inesperados. Ya saben, aquí en el canal nos encantan las historias que nos hacen pensar, sentir y vibrar. Así que si son nuevos por aquí, les doy una súper bienvenida. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por su apoyo. Antes de que empecemos, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Así no se perderán nada. Bueno, ¿listos para empezar? Pongámonos cómodos y adentrémonos en la historia de Ande. Ander, el nombre evoca una imagen de fuerza, de determinación, pero también de vulnerabilidad. Imaginen a una mujer joven, hermosa, con la mirada llena de secretos y la espalda encorvada por el peso de un pasado que la persigue. Ella huye literalmente escapando de un país lejano, un lugar donde la sombra de Kerem la acecha, donde el peligro es constante y la confianza es un lujo que no puede permitirse. ¿Quién es Kerem? Esa es la pregunta clave. ¿Es un amante despechado? ¿Un hombre poderoso con un oscuro sentido de la posesión? O tal vez algo mucho peor. La historia nos deja entrever que Kerem es alguien con influencia, alguien que tiene poder y recursos para rastrear a Ande, para encontrarla y posiblemente reclamarla. Y es esta amenaza constante, esta sombra que la persigue, la que la obliga a moverse, a cambiar de identidad, a vivir en un estado de alerta perpetuo. Para entender mejor la magnitud de la huida de Ande, retrocedamos un poco en el tiempo. Imaginemos la vida que dejó atrás. Un país exótico, quizás Turquía, con sus bazares bulliciosos, sus mezquitas majestuosas y sus playas doradas. Ande, una joven con una vida aparentemente perfecta, una familia adinerada, una educación privilegiada y un prometedor futuro por delante. Pero detrás de la fachada de la perfección, se escondían secretos y mentiras que carcomían su alma. La relación con Kerem, la pieza central de este rompecabezas, es un torbellino de emociones. Al principio, la pasión y el romance dominan la escena. Kerem, un hombre carismático y atractivo, la cautiva con su encanto y su poder. La colma de regalos, de atenciones y de promesas de un futuro juntos. Ande, joven e inexperta, cae rendida ante sus pies. Se enamora perdidamente creyendo haber encontrado al hombre de sus sueños. Pero pronto la sombra de la posesión comienza a oscurecer su felicidad. Kerem, con su creciente control sobre su vida, se vuelve celoso y desconfiado. Las discusiones se vuelven frecuentes, los secretos se acumulan y la confianza se rompe. Ande se siente atrapada en una jaula de oro con un hombre que la ama, pero al mismo tiempo la asfixia. Los flashbacks nos revelan momentos cruciales de su relación. Un verano idílico en una villa a orillas del Bósforo, donde la pareja disfruta de la compañía mutua y donde la felicidad parece reinar. Pero también vislumbramos escenas de tensión, de celos desmedidos y de peleas que terminan con portazos y lágrimas. Un punto de inflexión clave podría ser el descubrimiento de un secreto que cambia el curso de la historia. Un secreto que involucra a Kerem, quizás a su familia o incluso a negocios turbios. Un secreto que pone en peligro la vida de Ande y que la obliga a tomar una decisión drástica: huir. La decisión de huir no es fácil. Ande debe dejar atrás todo lo que conoce, su familia, sus amigos, su vida. Debe renunciar a su identidad y comenzar de cero en un país desconocido. Pero el miedo a Kerem, la amenaza constante que representa, es mayor que cualquier apego. En su huida, Ande utiliza todos los recursos a su alcance. Recurre a contactos secretos, a pasaportes falsos y a una red de personas que la ayudan a desaparecer. Cada paso que da, cada movimiento que hace, está lleno de tensión y de peligro. Sabe que Kerem la está buscando, que no se detendrá hasta encontrarla. El escape la lleva a un país totalmente diferente.
Podríamos imaginar una ciudad cosmopolita con calles vibrantes, una ciudad donde la multiculturalidad se fusiona en una danza de colores y sonidos. Ande llega con lo puesto, sin dinero y sin nadie a quien recurrir. Pero en su interior, la llama de la esperanza sigue encendida. Sabe que debe revivir, que debe protegerse, pero sobre todo, debe empezar a construir una nueva vida. En este nuevo entorno, Ande busca un refugio. Encuentra un trabajo humilde en un café, donde intenta pasar desapercibida y donde, poco a poco, comienza a tejer una nueva rutina. Conoce a nuevas personas, entre ellas, a una amiga leal que se convierte en su confidente y en su mayor apoyo. Juntas comparten secretos, miedos y sueños. Pero la sombra de Kerem siempre está presente. Pequeños detalles como una llamada telefónica misteriosa, una mirada sospechosa en la calle o un mensaje anónimo en su buzón, la mantienen en un estado de alerta constante. Ande sabe que Kerem no se rinde, que la está buscando. En su intento de rehacer su vida, Ande conoce a un hombre enigmático que despierta su interés romántico. Este hombre, llamado Serkan, es un detective privado que, por alguna razón, se cruza en su camino. Al principio Ande desconfía de él, no sabe si es un aliado o un enemigo. Pero a medida que lo conoce se da cuenta de que es un hombre honesto con un buen corazón y con un profundo sentido de la justicia. Serkan se convierte en un apoyo fundamental para Ande. Le brinda protección, la ayuda a investigar su pasado y le enseña a defenderse. Entre ellos surge una conexión especial, una chispa de amor que le da a Ande la fuerza para seguir adelante. Pero la aparición de Serkan también podría ser parte del juego de Kerem. ¿Serkan es realmente quien dice ser? ¿O es un agente encubierto que trabaja para Kerem y que está intentando atrapar a Ande? La intriga se mantiene en cada encuentro, en cada diálogo, en cada gesto. La trama se complica aún más cuando Ande recibe una amenaza directa de Kerem. Un mensaje claro y conciso que la obliga a tomar una decisión, entregarse o huir de nuevo. Ande se debate entre el miedo y la valentía. Sabe que si se entrega a Kerem, su vida correrá peligro. Pero huir de nuevo significaría renunciar a la vida que ha construido, a la posibilidad de ser feliz. En este momento crucial, la historia podría tomar diferentes caminos. Podríamos ver a Ande buscando ayuda en las autoridades, intentando desenmascarar a Kerem y exponer sus crímenes. O podríamos verla unirse a Serkan para luchar contra Kerem, formando una alianza inesperada que pondrá a prueba su amor y su lealtad. En algún momento de la historia, el inevitable encuentro entre Ande y Kerem se produce. Un encuentro cargado de emociones encontradas, miedo, rabia, deseos reprimidos. La confrontación podría tener lugar en un lugar secreto, donde los secretos del pasado se revelan y donde la verdadera naturaleza de su relación se pone a prueba. Kerem, en su intento de convencer a Ande de que regrese con él, podría recurrir a la manipulación, a la súplica e incluso a la violencia. Ande por su parte luchará por defenderse, por proteger su libertad y por demostrarle a Kerem que no es la mujer débil que él creía. El encuentro podría revelar los motivos de la obsesión de Kerem. ¿Es el amor verdadero, la posesión, o algo más? ¿Qué secretos se esconden detrás de su comportamiento? La historia podría revelar un pasado traumático, una infancia difícil o un amor frustrado que lo han convertido en el hombre que es. El enfrentamiento entre Ande y Kerem podría tener consecuencias inesperadas. Podríamos ver una traición, una alianza inesperada, un giro de guión que nos sorprenda y nos haga replantearnos todo lo que creíamos saber. La trama podría incluir flashbacks del pasado, mostrando momentos clave de la relación entre Ande y Kerem. Podríamos ver el inicio de su relación, el momento en que se enamoraron, los problemas que surgieron, las mentiras y traiciones que los llevaron a esta situación límite. Podríamos ver el momento en que Ande descubrió los negocios turbios de Kerem, la traición que la obligó a huir, el momento en que se dio cuenta de que su vida corría peligro. Estos flashbacks serían cruciales para comprender la complejidad de la relación entre Ande y Kerem y para entender por qué Ande está dispuesta a arriesgarlo todo para escapar de él. La historia, por supuesto, debe tener un final. ¿Será un final feliz, con Ande logrando liberarse de Kerem y encontrando la paz junto a Serkan? ¿O un final trágico donde el pasado la alcanza y la destruye? ¿O tal vez un final abierto que nos deje con la intriga de qué sucederá a continuación? **** Posibles ****.
Final feliz Ande, con la ayuda de Serkan, logra desenmascarar a Kerem y exponer sus crímenes. Kerem es arrestado y Ande es liberada de su yugo. Ella y Serkan comienzan una nueva vida juntos, libres de miedos y de secretos. Final trágico Kerem logra atrapar a Ande y la encierra. La historia podría terminar con un final abierto con la esperanza de que Ande logre escapar o con la certeza de que su libertad le ha sido arrebatada. Final agridulce Ande se enfrenta a Kerem, pero en la confrontación, Kerem muere. Ande queda traumatizada por la experiencia, pero finalmente logra reconstruir su vida, aunque siempre llevará las cicatrices del pasado. Final abierto Ande escapa de Kerem, pero la amenaza de que regrese siempre estará presente. La historia termina con Ande mirando hacia el futuro, con esperanza y con miedo a partes iguales. El final es crucial para dejar una marca en el espectador. El final debe ser coherente con la historia y debe dejar al espectador con una sensación de satisfacción, de intriga o de reflexión. En definitiva, la historia de Ande huyendo de Kerem es una historia llena de drama, suspense y emoción. Una historia sobre el poder del pasado, la búsqueda de la libertad y la lucha por la supervivencia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de la confianza y la importancia de construir un futuro propio. ¿Y por qué elegí este tema? Bueno, porque las historias de mujeres fuertes, que luchan contra la adversidad, siempre me han fascinado. Creo que Ande es un personaje que nos inspira a perseverar, a no rendirnos, a buscar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Y la historia de Kerem, con toda su complejidad, nos invita a cuestionar los límites entre el bien y el mal, entre el amor y la obsesión. Así que espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Ande. Hemos explorado los elementos clave, las posibilidades narrativas, los personajes que la rodean. Hemos hablado sobre el misterio, el drama y la intriga que la conforman. Ahora que hemos llegado al final de este vídeo, quiero agradecerles por acompañarme. Espero que les haya gustado la historia y que se hayan sentido inspirados por ella. Me encantaría saber qué les pareció, así que no duden en dejarme sus comentarios abajo, compartir sus ideas, sus teorías y sus sentimientos. ¿Qué creen que le pasará a Ande? ¿Qué secretos esconde Kerem? Cuéntenme todo. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Es súper importante para seguir creciendo y creando más vídeos. Y recuerden, la campanita de notificaciones es su mejor amiga para no perderse ni un solo vídeo. Así que activen la campanita y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.